Doexo Electronic Gaming Producer. Que le canta, los chicos obviamente ya están listos, están dispuestos, quieren mantener el momentum que se ha estado dando durante toda esta jornada. Y vamos para allá con el aplauso virtual, por supuesto. Tenemos el gran derby. Blast contra Crimen. Crimen ganando solamente un set se lo lleva. Vamos para allá, Gigolana. Claro que ya tenemos entonces el Grand Final en este Sushi Delfin Online Quali número 2. 2 son los agarres, explotó la bomba también. 3 son los agarres. Krainen acaba de decir Happy intenta el cuarto, pero Blast le dice que no, va por el Tectron. Barry tiene Kraine por abajo, entra y se la va a gastar al final de este combo. Todavía no, decide dejarle la bomba. Ay, Blast empieza ahí con su juego de contrapresión. Me gusta lo que veo, barrita para cada uno y contesta muy bien con el Wake Up Super. Kraine se queda con la primera ronda. Ponele Kraine, dice Pelela 10 ahí en el chat. Oye, sí, Pelelita, un saludo para ti. Sé que nos saludaste tiempo atrás. Sí, pero Pelela, muy bien. Yo nunca olvidaré a Pelela. Un acérrimo seguidor, sí. Parte fundamental de nuestra campaña del extensible para el Blink el año pasado con el Flori. Así que te agradecemos un montón por ayudarnos a cumplir el sueño. Y vemos ahí a Derek. Y también vemos que comienza la predicción. A ver cómo anda la simpatía por los chicos. Yo creo que aquí Hinomoto. Que está complicado. ¿Por qué vota Hinomoto? Vota nulo. Vota nulo porque le tiene una simpatía enorme a los dos chicos. Tenemos ahí a Blas que le mete ya el queso Foss. Soy yo el level 2. Madre mía, los Marduga ahí lo tiene complicado. Pero después Kraime se sabe la intervención siguiente. Le mete la maldad absoluta. Como Blas ya no tenía level 3, no podía cancelarlo en aquello. Así que Kraime se metió como debe de Sergio. Cuidado ahora el reset. Agarra a Aguirre. Blas no ha logrado resistir de mayor manera esos pokeos. Y ahora sí va al abordaje. Muchachos, y ahora por abajo Crimen. Antes que lo hiciera Blas, saca los patines Kraime y se pone 1 arriba en el global, queridos. Uy, claro que sí, porque el abanderado de la escuadra árabe tiene algo que decir y no se lo va a mandar a decir a Blas con nadie. El mensaje te lo voy a cantar yo mismo, le dice Kraime entonces a su eterno rival. Esto es como Oliver Atom contra Steve Huga a estas alturas básicamente. Insiste y presiona a Blas ahí. Va por el Tiger Knee para poder acercarse. Kraime sigue todavía en aprietos en la esquina, pero ¡oh! Antiaéreo del demonio. Pasan banda y ahora es turno de Kraime para poder hacer daño. Barrita para cada uno por el momento. Dejamos la bomba. ¡Oh! Tiger Uppercut OD. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si le pego? Barry perfecto. Y es ahora el turno de Blast para poder ahí darle una ensalada de nudillos a M. Bison. Al Dictator. Insiste Blast. Tiene 2 lucas. Le ponen un impact. Turno de Kraime. Intenta el overhead. Y Blast lo lee muy bien respondiendo con ese medio por abajo. Blast se queda con la ronda. ¡Hey, yes! Blast se empieza a despertar. Claro que sí. Recuerden que tiene que resetear. Así que ojito. Tiene que hacerla. Y correctita, porque Kraime, no por nada es el crimen personificado en un niño de 15 años, Mayuya. Es como el Cizarro, que no me acordé del Cizarro. Y ahí está, Crimen God, haciendo de las suyas, queriendo hacer más daño en la figura de Blas, que está con el calor al estómago. Resiste bastante bien Derek, y esa cobertura debería pagarle el premio oportuno en alguna instancia, cosa que se está alejando, porque el que está tomando las riendas de la ronda es el bono de Kraime. Cuando llega la red de Piper Retro Gamer, muchas gracias amigo mío por apoyarnos en esta instancia, la definitiva de este capítulo de Quali 2 del Sushi de Abril. Claro que sí, incrementando la cantidad de personas que ven este gran suceso. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es este suceso? Tenemos a Kraime que se para con la maldad. Cuidado, el tradeo que Blast pensaba que podía conquistarlo de igual forma, pero buena cobertura de Kraime. Ahora abusa del parry, así que cae el agarre gratis. Cuidadito con el antiaéreo. Y tenemos la lectura absoluta de Derek, que lo tenía claro en Sakuña. Mete el DP into level 3. Y esto ya es historia del fighting. En este segundo episodio, el que se lleva el punto es Derek. Y nos vamos a otro punto más. Recuerden que el que llega a 3 o gana o resetea, depende de quién llegue. Exactamente, quien se quede con los 2 siguientes pitines será quien lo decida, porque por ahora la cosa está en igualdad. Y por lo mismo es Kraime quien decide ahí activar la primera ofensiva. Blas se lo logra sacar de encima ahí también, pero Kraime, Blas está esperando cualquier tipo de raseo para poder meter ese UD. Falla el agarre, no hay Whip Punish.
Por ahora Kraime lo deja en burnout ahí a Blas y Blas está aguantando. Double knee press, tradeo, intenta salirse Blas, sabe qué hacer cuando está con burnout y Sagat ahí en la esquina con la pared en la espalda. ¡Oh! ¡Oh! Y esto se viene para mucho dolor. Se gasta toda la plata Blas, pero porque es necesario y se pone a la delantera quedándose con este round. Oh yes. Queridos amigos, tenemos a... Oye, Blas con el 7% de los votos, no te creo, ¿eh? Salió peor que Arte, mi compadre Blas. Le tenemos a... Y ahí está el bombeo al máximo nivel de Blas para mantener las riendas en su dominio y no al revés. Ahora, los paños fríos que no duran nada, porque el punish counter de Blas no se hace esperar. Ahora capitaliza desde abajo y créeme, la Naki Naki le ofrece un poco de pantalla a Blas para baitear alguna cosilla. Pero Kraime no hace nada, está agachadito y agachadito la Naki Naki. Y cuidado que ahora sí, intervención desde el Claudio Polcanilla. Hay recursos, sí, hay dropeo también. Kraime puede revivir también. Y ahí está el cross-up, le hizo el engaño, pero tiene que hacer mucha maldad si quiere recuperar. Mientras Blas con una la hace. Uy, le chequea la caminata. Ahora sí, se empieza a poner peleaguda la cosa. Agarra a Aguirre, que está en la Naki. Bien. Claro. Level 2 para solucionar la vida. Y así como en el Capcom vs NCK, tenemos a Blas con ese super, dejando las cosas 2-1. Y esto huele, bueno, entre otras cosas, a Reset, ¿eh? Exactamente, ya la cosa empieza a oler a Reset. También es claro que Kraime saque el desodorante ambiental y nos diga: aquí no huele a nada, aquí no ha pasado nada. Pero es Blas el que nos quiere ahí comunicar que el olor es más que real. Intenta ahí chequear por el medio Blas, pero Kraime ahí atento, alcanza a rayar y castigar. Ay, buen insiste y presiona. Kraime, Blas contra las cuerdas, escapa, agarre, a la esquina vuelves tú, le dice Kraime a su rival. Insiste Blas por su parte, qué lindo combo, y esto va a doler bastante. Le queda muy poquito recurso para seguir ahí gastando a Blas, porque rápidamente en burnout. Kraime también esto lo sabe, alcanza a chequear Blas, queda en burnout, pero tiene barra suficiente para meter el level 2 y no mete absolutamente nada. Se le baitea ahí a Kraime. Blas lo tenía todo controlado y esto es reset point para Blas. Sí, querido, reset point. A disposición de Derek Blas, a ver si lo canjea de forma definitiva o provoca el despertar absoluto de Kraime. Bueno, es que no es que esté dormido, sino que Kraime está menos despierto que Blas, digámoslo con esas letras. Ay. El level 3 que no se hace esperar. Kraime que ya perdió un 52,5% del vital. No te puedo creer. Y ahora por abajo prospera el crimen. Obviamente le deja la acidez a Blas. A ver si con eso conquista algo. Psycho Kraime para seguir metiéndose. Pero tenemos el Wi-Fi y Yandel. Está poco prolijo en algunas intervenciones Kraime. Y ahí tiene una nueva instancia para intervenir Blas y llevarse los turnos con daño, como debe de ser. Y ahí está metiendo el soreo por arriba. Perfecta intervención de Blas, madrugando la Nayeti, cancelando en el DP, por supuesto. Y tenemos en 3, 2, 1, mi gente, reset. Una pelea más para más placer, Gigoleto querido. Se rebobina entonces esta situación. Es Blas ahí el encargado de poner el lápiz Bic en el cassette y empezar a darlo vuelta. Tenemos 0-0. Vuelve a comenzar el disco, exactamente. If you know, you know. Pero bueno, tiempos que no volverán. Vamos a ver entonces cómo se sigue desenvolviendo la pelea entre Brazo y Kraime, porque ya esto está reseteado y es oficialmente el último set de la noche, cuando ya son las 23 justas o 23:01, como acaba de cambiar algunos relojes en el horario chileno. Barrita para Kraime, Blas está recibiendo y no cariño. Buena presión ahí por parte del abanderado de Falcons y esto es rondaza para Kraime. Ay, fight forever, claro que sí. Da gusto ver a los chicos repartirse una otra y otra vez. Y en este caso Kraime partiendo bastante bien el set definitivo. Psycho Kraime en punish, como debe de Sergio. Y cuidado con Blas, que ahora saca una muy buena intervención sin pegar, que es salir de la asfixia, pero al final es solamente para morir en otra parte del escenario, porque Kraime la torrilla rápidamente el knock en eso. Yo el level 3 y con Perfect, con Perfect que yo, para darle un poquito más de picante al asunto, da señales de que se recompuso el crimen. Vamos a ver si la data del set previo
le termina por sacar dividendos ahora en la definición, o tal vez es un espejismo y lo gana Blas igual. Vamos a ver. Vamos a ver, y presiona con el double knee press, pone la bomba en ese momento ahí el Gibson de Crime. Blas responde con el Tiger Shot de nuevo. Vamos a ver, Capitán Protector 01, ahí le acaba de dar follow el canal de Nikudou. Excelente follow, excelente decisión para por supuesto tener el contenido de los sushis todos los jueves y los domingos cuando sea presencial, o sábado como lo pueden dictar también algunos cambios. Barrita para cada uno, insiste y presiona Crime, wifea la garra y Blas no pierde el tiempo para poder hacerle daño y se queda Blas con la primera ronda. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos el segundo punto de esta definición en donde Blas consigue un round más que importante y empieza bastante bien la expedición de la capitalización de su primer punto en esta gran definición y meterse ya con toda en la opción real de ganarlo. ¡Oh! Le está haciendo puras de esa Crimen. Y es hora de guesear. Y ahí está. ¿Para dónde va, campeón? Yo aquí me puedo arrepentir y meter el impacto de vuelta. Y esto es un perfect psicológico porque algo de barra drenada tenía, pero de la barra ploma, esa que se regenera. Y de esta forma Blas conquista su primer punto de vuelta. ¡Uy, uy, uy! Oh sí, y ya de inmediato Blas empieza a poner las cosas con la balanza a su favor, empieza ahí a ponerle la mano a la pesa del pan para ahí cobrar trucho, para cobrar con más daño y pegarte un balazo a la billetera. A ver entonces cómo Crime puede resolver este apremio. Entra esa Tiger Shot, otra más parry perfecto. Intenta meterse por abajo, buen whip punish con el rush por parte de Crime. Junta su primera barra Crime, intenta acercarse Blas, conversión en agarre tras el rasheo. Crime ya cerca. ¡Oye! El Psycho Crusher OD, mucho cuidado, Horda que estaría orgulloso. Insiste nuevamente, va a presionar y esto va a doler. Dejamos la bomba, Blas contra las cuerdas. Y ya no tiene recursos tras el reversal, así que Crime tiene una excelente oportunidad. Double knee press, intenta chequear Crime, Blas, disculpen, y alcanza a chequear, intenta convertir en agarre y de nuevo la misma, el Psycho Crusher que pasa en banda, antiaéreo, falla el agarre, castiga a Blas, señores, apretada ronda, pero es Blas quien se la lleva. El Tiample, así tenemos a Derek Blas que ya, si nos ponemos a pensar aquí mismo, lo va ganando, claro que sí, pero a ver si Crime lo equilibra rápidamente. ¡Upa! Se para con el bombeo el Derek. Y le funciona, claro que sí. La siguiente no. Ahí la cobertura de Crime fue tremenda, pero... ¡Uy! ¿Cómo le hizo la trampa maldita? Claro que sí, para baitear y así hacer un punish counter en whiff. Que realmente trae estragos a Crime. Porque le quitan un montón, lo dejan la Naki, lo dejan quemado, no te puedo creer. Esto es un sacrificio. Llamen Antares de la Luz. No te puedo creer. Y ahí está. ¡Oh! Le quería hacer la maldad que vimos en el reset. Cosa que ahora no se dio para fortuna de Crimen, pero en definitiva Blas tiene recurso. Sí, tiene recurso porque eso pega una barbaridad. Y tenemos ya el segundo para Blas. Y a una de ser el campeón y segundo, y Blas, que está spoilando del sushi. Vamos para allá. Exactamente, oye, pero Blas ahí pegó durísimo, ahí como pegarse la misión en ayunas, señores. Y si te presiona ahora Crime, porque sabe que tiene que recuperar el terreno perdido. Buen Tiger Uppercut, calculado y esperado por parte de Blas. La double knee press, se saca la garra, Blas. Crime jugando lo más futsi posible. Blas por su parte, full agresor, confirma de nuevo la Tiger Uppercut, el overhead por abajo, parrea Crime, double knee press nuevamente, confirma Blas, el próximo combo puede ser más que letal, pero el reversal ahí de Crime pone un poquito de paños fríos a la situación. Por arriba Crime logra un 2-hit combo, pero aún así no lo suficientemente efectivo. Parry perfecto, y esto debería ser ni más ni menos que ahora Tournament Point para 2 Game Blas. Crime entre la espada y la pared. Así es, mi gente querida, no quisiera hacer el crimen porque está en una complicación absoluta, pero mira, abusando las tijeras como Mario Mesa, como Johnny Depp. ¡Ah! Y ahí está el Crimen haciendo nuevamente las locuras del emperador. Hoy hice muchas referencias peliculares. Y ahí está Blas recibiendo más daño del feo, pero se bombea como el Veter y con eso recupera el aliento. Solamente le basta una para ya posicionarse bastante bien, pero no, Crime está para impedirlo. Usted se paró mejor en el combate, sí. ¿Le puedo pegar de nuevo? También. Y ahí está. Crime se aferra a las opciones. El Championship Point sigue. ¡Ah!
Ay, señores, esta pelea continúa, pero Blas es quien sigue llevando la delantera. Esta Grand Final ya reseteada de este Sushi Delfín Quali 2. Otro agarre más, Kraime recibe no cariño, va por el level 1, pero se lo full parrean. Y ahora Blas ve una oportunidad, pero lamentablemente bota la combinación. Ahora turno de Kraime para poder contraatacar. 3 lucas para Blas, se las gasta inmediatamente y llegaron. Sabía que Kraime venía a 120 por hora, será suficiente. Todavía no. Pixel mágico para el crimen. Hay parry. Blas solamente necesita un toquecillo, una sopladita para poder sellar este torneo. Pero Kraime intenta mostrarle ahí cuánto calza. ¡Oh! ¡Ay! El Web Spanish por abajo junta ya el Critical Art. Insiste Kraime. Blas aguanta. Blas busca el momento para poder meter el botón necesario. Insiste Kraime por abajo. El reversal. Blas bloquea. Blas defensivo. Ven a mí. Inténtalo lo más que puedas. No te voy a rematar. Quiero que te remates solo, dice Blas. Kraime por su parte milimétrico. Por abajo intenta pegar y ahí está. El tradeo. Tal y cual, damas y caballeros, tenemos campeón. Y ya a estas alturas eso es la tradición en este Sushi Delfín. 3-1. Se queda con el Sushi to Game Blas. Así es, una vez más, Derek Blas, como lo suelo decir, conquistando su segunda quali consecutiva.